Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes, que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. En Colombia, 1 de cada 5 jóvenes entre 15 a 19 años es madre o está en embarazo. Embarazos donde no ha primado la voluntad en la mayoría de los casos. Ese que es un problema social también lo es para los medios como la televisión. Estamos cumpliendo con la función pedagógica de prevención, alerta y tratamiento. ¿Aparecen bien tratados estos temas en las narrativas de ficción y de no ficción de nuestra televisión? ¿Y es adecuado ese tratamiento? Son algunas de las inquietudes que nos han planteado los televidentes acerca de este tema tan sensible para nuestra sociedad. Para conversar al respecto nos acompañan esta mañana Andrea Ruiz, que es médica cirujana. Andrea, buenos días. Muy buenos días a todos y muy buenos días, Mari. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Ismael Egui, que es psicólogo y realizador y productor audiovisual. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Con mucho gusto, Ismael. Más adelante también estará con nosotros Andrés Palomino, que también es médico cirujano, televidentes y analistas que nos ayudarán a desmenuzar este tema que ustedes mismos nos propusieron. Los invito a que veamos qué opinan los televidentes en las calles acerca de esta problemática. Buenos días, Mario, y seguimos conociendo los puntos de vista de nuestros televidentes con relación al embarazo en adolescentes. ¿Será que nosotros como medios de comunicación buscamos la prevención o estamos incentivando? No creo que estén incentivando, porque lo que están haciendo es buscando la manera como de prevenir y tener una conciencia sexual más razonable. Pues yo considero que generalizar todos los medios de comunicación es algo complicado. Hay medios de comunicación que hacen una labor informativa muy interesante, pero los medios de comunicación más populares en nuestro país, yo creo que al contrario de prevenir, incentivan ese tipo de prácticas. Yo creo que los medios de comunicación ayudan a prevenir, porque por ejemplo hay novelas o series en los que se tratan estos temas y los hacen a los jóvenes darse cuenta de que se deben proteger a la hora de tener relaciones sexuales. Muy bien, pues hay conciencia y hay idea, pero también hay exigencia de parte de los televidentes. Está el eterno dilema que hemos planteado en este espacio, sobre el cual nos escriben ustedes con mucha frecuencia, entre la relación educación, formación y entretenimiento que tiene la televisión. Siempre reiteraremos lo mismo, la televisión tiene como fin fundamental entretener, pero al lado de ello la comunicación tiene unos efectos y es importante que esos efectos tengan un compromiso social, un carácter de responsabilidad que ayude a quienes ven televisión a lidiar con este tipo de problemáticas. ¿Comparte la posición de los televidentes en primera instancia? Sí, yo creo que claramente hay un montón de contenidos. La televisión tiene, digamos, una franja de contenidos importante, pero también hay un montón de contenidos por fuera de la televisión y creo que los adolescentes y niños tienen un montón de acceso a ese tipo de información. Entonces, digamos que el desarrollo psicológico y digamos, el crecimiento de un adolescente se está viendo en este momento realmente informado y bombardeado por un montón de estímulos. Muchos estímulos tienen información que ayuda a la prevención, pero muchos estímulos no, ¿sí? Y hay todo un cruce de información y realmente creo que para los padres es un reto tener como una voz que realmente contraste y permita generar la formación que se quiere para los adolescentes. Creo que sí hay esfuerzos. Online hay un montón de campañas que ha hecho el gobierno, por ejemplo, para prevenir el embarazo no deseado, como muchas otras iniciativas. Y también creo que se ha tratado el tema en telenovelas, en series, en programas institucionales, en programas como este, donde se conversa sobre el tema. Pero creo que no es, digamos, suficiente para el contrapeso de toda la información que hay alrededor, que no se puede controlar en este momento. Sobre todo, Andrea, porque quienes ven televisión en estas edades sienten que la televisión sí puede legitimar, puede reforzar que esas circunstancias son normales. Y es ahí donde queremos hacer especial énfasis. Tú como profesional de la medicina le dirías
a una niña, a un adolescente, a una madre, a un padre, ¿es normal que una niña esté embarazada en esa edad o que no esté debidamente aleccionada en lo que tiene que ver con reproducción? Lo que hemos visto es que antes era un tabú hablar de sexo con los hijos y explicarles qué es lo que pasa con todas estas relaciones sexuales. Ahora tienen muchísimo más información, ya sea por el colegio o sea porque nosotros los especialistas, los médicos, brindamos toda esta información. Pero yo creo y estoy muy segura que la información principal la tiene que manejar uno como papá con sus hijos. ¿Por qué? Porque los primeros valores que les da a los hijos es uno como papá. Entonces, creo eso firmemente, pero también estoy segura que, por ejemplo, la televisión es un medio en el que puede ayudar a educar a la persona que nos está viendo. ¿Por qué? Porque muchas veces son niños de 3, 4 años que están expuestos, por ejemplo, a escenas de relaciones sexuales entre adultos. Entonces son niños que seguramente no alcanzan a comprender. Entonces yo creo que también uno debe tener como ciertos espacios para eso, porque muchas veces uno como papá intenta explicar y lo que yo digo es, por ejemplo, a los niños hay que explicarles muy abiertamente cómo es el sexo, identificarlo, la parte genital de uno desde pequeñitos. ¿Para qué? Para que más adelante sea un poco más fácil. Yo también estoy de acuerdo que uno como papá tiene que hablar abiertamente con los hijos, tenga la edad que tenga. No es mandarlos a tener relaciones sexuales, pero sí es llegar a decirles, miren, los métodos de planificación son estos, hablando del embarazo en adolescentes, pero también los métodos de protección para las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, como la sífilis, como cualquier enfermedad de transmisión sexual, hay que saberlo y los niños, los jóvenes tienen que identificarlo muy bien. Yo pienso que en cuanto a la televisión, Ana, los temas en cuanto a protección para enfermedades de transmisión sexual son muy claros, pero en cambio para embarazos en adolescentes no son tan claros. Si tú ves que hay comerciales donde promocionan los condones para evitar toda la transmisión sexual, pero ¿dónde vamos a ver? Vengan, chicas, ustedes tienen que cuidarse, los embarazos de jóvenes pueden producir esto, no lo encontramos. Vamos buscando entonces puntos en común. Las primeras instituciones responsables de lo que pasa con niños, niñas y adolescentes son, en primer lugar, la familia. Sí. En segundo lugar, la escuela, la academia, ¿verdad? En tercer lugar, las instituciones cercanas, que pueden ser clubes deportivos, iglesias, la esquina, el parque. Son instituciones que de alguna manera fundamentan la formación. ¿Qué hacen los medios y particularmente la televisión? ¿Refuerzan o no lo que ha pasado allí? ¿Verdad? Es decir, ¿lo aprueban o lo desaprueban? Sí. ¿Es normal o es anormal en relación con lo que lo ven los jóvenes? Lo mismo pasa hoy con las narrativas que van por redes sociales. Le preguntamos al médico Andrés Palomino en esta perspectiva de los medios de comunicación y el aporte que pueden hacer en temas sexuales de formación y prevención. Pues mira, los medios de comunicación tienen un gran poder sobre la opinión de todas las personas que los ven. Generalmente las personas que más los ven son adultos, padres de familia. ¿Cuál es la recomendación que en este momento les quiero dar? Empiecen a hacer producciones o empiecen a dar mensajes que vayan enfocados no solamente al problema, que es el embarazo adolescente o a las relaciones sexuales adolescentes. Créanme, sus hijos, los adolescentes, esto lo hablan, es un tema que no tiene absolutamente ningún tabú. Pero ¿qué puede hacer el medio de comunicación? No solamente transmitir el problema, sino también deberían transmitir la solución. Porque nosotros como padres, viendo este tipo de producciones, podemos replantear cómo estamos pensando, ver un ejemplo de vida a través de estos medios y poder enfocar adecuadamente a nuestros hijos. Ahí está el secreto, los padres al lado de sus hijos. Nuestros televidentes siguen preguntando, ya están levantando la mano para preguntar. Mi pregunta para el defensor del televidente es, los jóvenes no tenemos miedo de hablar sobre sexualidad, pero ¿será que la televisión sí tiene miedo de hablar sobre la sexualidad y el embarazo?
Bien, veamos si es miedo o qué es, ¿verdad? Si la perspectiva tabú obedece al miedo o a otras cosas. ¿Qué piensas, Ismael? Yo creo que claramente en temas detrás de la producción audiovisual, televisiva, cinematográfica, de todos modos hay todo un tema de producción y de negocio, hay un esquema que tiene que ser muy responsable con su público y que muy posiblemente hay ciertas barreras que tienen que ver con conservar ese público, ser políticamente correcto, tener la posibilidad de alcanzar la mayor cantidad de audiencias o hablarle directamente a su audiencia objetivo. Entonces yo creo que hay varios intereses que están detrás de la producción que hacen que tengamos que tomar unas decisiones como muy delicadas con respecto al público. Creo que el miedo está muy arraigado a la cultura. Creo que estamos en una cultura donde hablar de sexo en generaciones de pronto que no son los adolescentes. Estoy de acuerdo con que ellos son muy abiertos a hablarlo, pero sí hay como un tapujo y una preocupación en donde de pronto el padre dice, están hablando de sexo, mi hijo adolescente lo está viendo y me molesto, ¿no? Lo cual lo que genera, creo yo, en discurso dentro de la familia es una vergüenza con respecto al sexo. Sí, es como un castigo de no debemos hablar de eso. Y creo que la televisión sí podría ampliar mucho el discurso. Luego, la pregunta es si es miedo al tema en sí mismo, por deficiencia en conocimiento, por falta de capacitación, o es miedo al qué dirán los televidentes cuando se toca el tema, entonces mejor no nos metamos en esos problemas y hagámosle el quite. Yo creo que ha cambiado la televisión muchísimo, porque antes para que saliera un comercial o alguien hablando de sexo era impresionante. Caía todo el mundo a cuestionar por qué están hablando de sexo, si lo están viendo los niños, porque ahora ya es un poco más fácil hablarlo. Yo creería que no es tanto miedo, sino lo que pasa es que van paso a paso abriendo, cambiando la forma de pensar de la gente que los está viendo. ¿Por qué? Porque antes era para todos, inclusive para nuestra familia, uno hablar con los hijos, o pues yo lo digo en mi posición, que mis papás hablaran conmigo de sexo, eso era impresionante, eso no se hablaba en la casa de sexo, entonces seguramente por eso era que habían tantas cosas y las personas jóvenes o las chicas jóvenes terminaban embarazadas, porque a uno no le explicaban eso. Y no olviden, amigos padres de familia y madres de familia, que el valor fundamental dentro de los valores es el ejemplo, ¿verdad? De nada sirve el discurso, de nada sirve el consejo si no hay ejemplo de vida. Y no digo yo porque los padres no se hubieran podido equivocar, que lo pudieron haber hecho, sino en la manera como lo corrigieron y como lo afrontaron. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra siguiente tribuna acerca de lo que opinan nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Mi recomendación es que muchos niños y jóvenes se acercan al tema de la sexualidad por parte de los medios de comunicación. Entonces ahí creo que hay un gran poder y una gran voz de los medios de comunicación para abordar ese tema mejor y de pronto si se profundiza más se podría tratar y todos los que tienen contacto con las pantallas podrían aprender un poco más desde ahí. Mi recomendación sería que pasaran algo parecido a lo que hacen en los salones de clase, donde una profesora comente temas acerca de la sexualidad y nos diga cuáles son los mecanismos y métodos para prevenir embarazos. Mi recomendación es invertir más en la educación para hacer programas de prevención, sobre todo en los estratos más bajos, ya que pues es más evidente que todas las personas de aquellos estratos pues tienen más hijos. Siento que lo más importante para este tipo de problemáticas es precisamente dejar los tabús a un lado y tratar de que los jóvenes y los adultos tengan una comunicación asertiva con respecto a estos temas y pues para así poder generar una mejor educación y se pueda entablar un proceso en donde los jóvenes estén informados y no cometan los errores que tienden a cometer comúnmente. Bueno, aquí entramos en una parte que es central para nuestra conversación. Encuestas recientes dicen que los jóvenes despiertan su curiosidad por el sexo y reciben información acerca de prevención y demás, fundamentalmente a través de conversación con sus pares, otra vez en la esquina, en el parque y en redes sociales. Y que los medios de comunicación cumplen un papel muy leve, entre otras cosas porque los jóvenes no ven este tipo de televisión tradicional. Entonces, el dilema que se plantea un canal generalista como el nuestro es ¿cómo abordarlo? ¿Nuestro enfoque debe ser exclusivamente hacia los padres?
Es una buena pregunta porque hay un tema con el desarrollo moral de una persona, hay 3 etapas, y justamente en donde está el adolescente en esa crisis, digamos, de desarrollo es los padres, mis amigos, son la ley, son todo. El estándar. ¿Sí? Y los padres pasan a un segundo plano. Entonces, todos los programas en los que ellos puedan empatizar con pares, es decir, que el personaje que yo estoy viendo, digamos que viva el mismo proceso que yo, va a ser un programa al que yo me voy a acercar, ¿sí? Y que lo hable con mucha honestidad. ¿Tú también crees que el primer objetivo deben ser los padres? Yo creería que si uno monta un programa con adolescentes que esté guiado para adolescentes y eso les va a copiar más a ellos. A que alguien adulto como nosotros entremos a montar un programa, como decirles, venga, tenga esto. No, ellos no van a copiar tanto. Ellos ya van mucho más, ellos le copian más a la persona que está al otro lado. ¿Por qué? Porque me está hablando, porque es igual a mí, porque está pasando por lo mismo que yo estoy pasando, porque tiene las mismas dudas, las mismas inquietudes, las mismas curiosidades. Entonces, ¿ellos qué hacen? Entonces, eso podría ser un método de información y además de eso, educación, que fue lo que me gustó mucho que lo dijo un televidente. Hay que invertir más en educación, porque tristemente nosotros no lo estamos haciendo. Y nosotros como médicos, muchas veces lo que estamos atacando es el problema, no estamos previniendo. Y siempre antes del problema hay que prevenir. Entonces yo creería, yo estoy de acuerdo contigo, que podría manejarse como un programa de adolescentes para adolescentes. Andrés, ¿qué beneficios tiene para los jóvenes que la televisión tenga espacios de esta naturaleza? Todos, mira, yo creo que el principal problema del embarazo adolescente es el desconocimiento y la falta de confianza, no solamente a los padres, sino a los primos o a las personas que son mayores o que tienen un conocimiento o una sabiduría mayor. El punto ¿cuál es? Es que si tú como adolescente tienes acceso a la información, sabes de primera mano que es un método de planificación, cómo puedes manejar tus relaciones sexuales, cómo puedes ambientar las diferentes situaciones, vas a evitar el embarazo adolescente. Lo más importante acá es que hay que reducirlo. Un niño no puede tener otro niño y además que truncan sus sueños. Y si nosotros a través de los medios de comunicación logramos ampliar este tipo de conocimientos, vamos a lograr un éxito total reduciendo esos indicadores que son tan terribles en la población adolescente. Muy bien, sigamos avanzando sobre estas inquietudes. Entonces, un adulto formado en costumbres y códigos morales de otros momentos, que no por eso son malos o deficientes, sino que corresponden a otros contextos, puede decir, como efectivamente nos lo han escrito, hacer énfasis en el uso de elementos para impedir la reproducción es una manera de darle vía libre. Dicen los adultos, es mejor insistir en el no, o en la formación moral, o en la formación religiosa. ¿Qué les podemos decir a esos televidentes que legítimamente piensan eso? Y es muy importante creer que lo piensan legítimamente porque fueron formados en ese contexto. Claro. Yo creo que hay realidades estadísticas, ¿sí? Científicas, que nos muestran la tendencia de los jóvenes a explorar, a buscar en esta etapa de vida. Y el hecho de decirles que no quiere decir que no lo vayan a hacer. Sí, es algo que empieza a pasar en la adolescencia. Y lo que va a hacer el no va a ser cerrar el canal de comunicación con ese adolescente que al verse restringido y al saber que no puede hablar con sus padres, tiene que buscar otras salidas, ¿sí? El hecho de tener un canal de comunicación constantemente abierto para poder, por ejemplo, ahí los contenidos sirven mucho. Si yo puedo ver con mis padres una serie y discutir los temas y dejar de sentir vergüenza, también me permite tener un canal abierto si hay alguna duda o problema. Entonces yo creo que finalmente el hecho de decir no o la prohibición no quiere decir que no se haga, se va a hacer en peores condiciones. Muy bien, un mensaje de una profesional a estos padres que consideran que los métodos de anticoncepción son una puerta abierta, una luz verde a la sexualización de los jóvenes. ¿Qué les tienes que decir a esos papás? Miren, se los digo como mamá que soy de una chica adolescente. Muchas veces a uno de papá le da miedo y vergüenza hablar con los hijos, porque uno no cree y se sonroja cuando va a hablar de sexo con los hijos, pero uno
yo digo que uno tiene que ser papá y uno tiene que ser amigo de sus hijos. Entonces, si uno, ¿qué hace con los amigos? O tú, ¿qué haces con los amigos? Te sientas y hablas de todos los temas sin ningún problema. Indagas todos los temas sin ningún problema. Y yo creo que ese es el gran secreto de nosotros como papás. Uno tiene que ser papá, pero también amigo, y es hablar abiertamente. Yo también se los digo también personalmente, creía que yo hablar con mi hija de métodos de anticonceptivos, entonces yo era como darle carta abierta, que vaya, tenga relaciones sexuales. No, es como darle una oportunidad a ella que tenga todas las herramientas para cuando tome esa decisión de llegar a tener, de tener actividad sexual, por lo menos tenga el conocimiento adecuado para con qué método de planificación va a utilizar, además de eso, de protección, que es lo más importante. Más preguntas de nuestros televidentes a esta hora. Y mi pregunta para el defensor del televidente es, ¿por qué los medios de comunicación dedican tiempo para los contenidos sexuales como las novelas, series, etcétera, y no lo dedican para prevenir embarazos o enfermedades o riesgos sexuales que se corren día a día? Muy bien, la pregunta de Sebastián es interesante a la hora de proponer la parte creativa de las realizaciones, tanto en ficción o no ficción. Claro. Por supuesto que hay una preponderancia, digo por supuesto desde la perspectiva de quienes lo hacen, Sí. hay una preponderancia de narrativas que susciten emociones, exacerbación de emociones en los televidentes, y hay disminución de ellas cuando se trata de reflexionar, pensar, etc. Pero ¿cómo invertir esa carga? Yo creo que, digamos que por la cultura en la que tenemos tan disociado el sexo del resto de la vida cotidiana de todos nosotros, se desconoce un poco que si vamos a contar una historia romántica o de amor, claramente va a haber sensualidad, y si el público que va a ver eso quiere emocionarse, no puedo, digamos, separar del todo la atracción sexual que tienen los personajes, por ejemplo. Si queremos llegar a públicos en los que queremos impactar y generar emociones, eso me parece muy bien. Ahora, lo que es interesante es cómo los personajes afrontan la situación, qué pasa con la situación y qué reflexiones los mismos personajes generan alrededor, ¿sí? Dentro, sin ser moralistas, sin ser pedagógicos, pero digamos es inevitable que ese tipo de contenido exista porque también hay un contenido que es para adultos o para gente, adulto joven, que tiene ese tipo de componentes. Si eso genera un tema de discusión con adolescentes, por ejemplo, me parece perfecto, porque ahí es donde está la oportunidad de charlar y de hablar del tema. Si está la escena y los adolescentes hacen preguntas, los padres pueden responderlas. Creo que es inevitable que en la televisión lo haya, y creo que si hay esfuerzos igual para prevenir. Muy bien, recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con inquietudes. Veamos algunas de las preguntas que ustedes nos han planteado. Desde que se fue Noticias 1 del canal, la verdad no quedó conforme ni los televidentes del canal tampoco, porque hace falta las noticias del fin de semana para actualizar lo que está ocurriendo en Colombia y el mundo. Nos escribe Carlos Díaz. Carlos, hacen falta las noticias, la información el fin de semana, sin la menor duda, y esa es una tarea para el canal. ¿Cómo subsidiar esa forma de presentación de información a la que la gente estaba acostumbrada en este canal? Son frecuentes los errores de ortografía, como el comercial alusivo a su programa Guerreros. Aparece un imperdonable error de ortografía que deja mucho que pensar sobre la imagen del Canal 1. El error consiste en que aparece la palabra decisión escrita de manera incorrecta, decisión. Nos escribe Andrés Prieto. No es un detalle menor, la ortografía habla de la preparación, habla del conocimiento y habla de la profundización con la que tocamos nuestros temas. Escribir bien es hablar bien, es presentar y narrar bien. Estas son mis sugerencias. Primero, más producción nacional en prime time y menos novelas turcas. Segundo, un moderno servicio informativo, con programas investigativos, noticias al instante. Tercero, programación deportiva, más concurso que reúnan a la familia. El eslogan numeral estamos llenos de ti debe mostrar lo que nos gusta de verdad. Nos escribe Francisco de Cristo. Ideas que llegan todo el tiempo por parte de nuestros televidentes de lo que quisieran ver en la pantalla para que el canal se conecte con ellos. Hay una muestra de las inquietudes de lo que quisieran ver en sus pantallas y aquí potenciamos su voz con ese fin. Vamos terminando, Andrea. Aunque hemos hecho todo el programa recomendaciones, aunque hemos hecho todo el programa consejos, esta última parte se la dedicamos como a los tips
o ideas con las que queremos que se vayan los televidentes, los padres de familia, y a través de ello los hijos, las adolescentes, las niñas y los niños en esta perspectiva de prevención, ¿no? De adecuado tratamiento y comunicación acerca del sexo, de los riesgos, del embarazo temprano, etc. Así que, por favor, háblales a ellos en esa perspectiva y si te queda todavía tiempito, háblanos a nosotros para que la televisión también forme parte de los consejos que tú nos quieres dar. Bueno, ¿qué es lo más importante? La comunicación. Yo creo que eso es lo primordial. Uno debe tener una comunicación adecuada con sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos tengan la libertad de hablar con nosotros. Yo estoy de acuerdo también contigo, ese no, ellos lo van a tomar como un reto. Entonces es llegar a situaciones en que los dos tengamos gana-gana y no discutamos una decisión. Muchas veces nosotros como padres creemos que tenemos la autoridad y la decisión total. No, ya la comunicación ha cambiado. Yo creo que eso es de sentar, escuchar adecuadamente, no oír. Una cosa es oír, que yo oigo, no pongo cuidado a lo que tú dices, no me importa lo que tú me estás diciendo, pero yo tomo la decisión. No, es escuchar, mirar las razones que ellos están dando para que nosotros les expliquemos nuestras razones y llegar a un término medio, que ellos se sientan, los jóvenes, los niños se sientan bien con la decisión que los dos tomamos. Lo más importante también es prevenir. Entonces, si nosotros, era lo que yo les decía anteriormente, si nosotros como papás hablamos abiertamente con nuestros hijos, desde pequeños les enseñamos cuáles son sus genitales, les explicamos qué es un niño, qué es la niña, todo esto va a ser mucho más fácil más adelante hablar de sexo. Y también un consejo que les quiero decir a todos los papás que nos están viendo, el explicarle a los hijos los métodos de anticoncepción no es abrirle las puertas al sexo, no, pero es darle herramientas a ellos que tengan para tomar una decisión adecuada. Además, a los jóvenes que nos están viendo, cuando uno toma la decisión de tener relaciones sexuales, tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo no es juego. Cuando uno ya toma una decisión de tener relaciones sexuales con alguien, tiene que asumir las responsabilidades de cuidarse uno y a la pareja con la que está, tanto para evitar los embarazos, evitar las enfermedades de transmisión sexual, porque mira que el VIH ha aumentado mucho y es porque ya toda la información la tenemos. Si está aumentando es porque ya no queremos cuidarnos y no nos queremos a nosotros mismos. Si nos cuidamos es porque nos queremos a nosotros mismos. Andrea Ruiz, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un gusto tenerte aquí. Gracias y muchísimas gracias a ustedes y a todos ustedes por invitarme. Muy bien, Ismael, consejos, recomendaciones. Yo creo que lo primero es entender que a las personas lo que más nos empodera, lo que más nos da poder es tener información. ¿Sí? La capacidad de poder acercarnos a una situación y poder tomar decisiones informadas es fundamental. Por lo tanto, no hay que tenerle vergüenza al sexo. ¿Sí? El sexo es algo que es natural por parte de nosotros, que es importante hablarlo y darle a los más jóvenes las herramientas, la defensa, el empoderamiento para poder tomar una muy buena decisión en el momento en que quieran hacerlo y que lo hagan informados con las medidas importantes. Y lo otro también que creo que es importante es mantener también ese canal de comunicación, sobre todo en términos de los contenidos, para que ese contenido sirva para generar preguntas, para generar una relación en torno al tema y que permita ese intercambio de información. Ismael, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable por sus luces. También agradecemos al médico Andrés Palomino y a todos los televidentes que han participado a lo largo de este espacio esta mañana. Y a todos los que nos ven, no olviden que tenemos una cita todos los sábados. A las 7 en punto nos encontramos para ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren venir aquí a la avenida El Dorado 85D, 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.